raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Latines, Ronaldo es uno de los miles de inmigrantes que han llegado en buses a distintas ciudades de los Estados Unidos, enviados, entre otras, por el gobernador de Texas. De Texas han salido 34.740 inmigrantes, según lo anunció el New York Times la semana pasada. Esta ha sido una medida bastante criticada por los grupos de derechos humanos. Sin embargo, para algunos inmigrantes ha sido una bendición haberse podido montar en un bus y llegar a distintas ciudades de los Estados Unidos. El mismo periódico explicó que quienes llegan en buses son los más necesitados, la mayoría de ellos venezolanos, pero también hay un buen número de colombianos y en especial jóvenes. Los mexicanos y los centroamericanos por lo general tienen familias, amigos que los reciben porque han venido migrando desde hace muchísimos años. Con los venezolanos y los colombianos no pasa lo mismo, aunque la migración venezolana ha ido aumentando. Sin embargo, para los colombianos, las hordas de inmigración dejaron de ser tan comunes hace muchísimos años. Entonces, no es que haya una cadena de familiares y amigos que los hayan podido recibir. Nueva York ha recibido más de 100.000. La ciudad está en crisis. Filadelfia, quizás por el mecanismo que diseñó para recibir los inmigrantes, todavía sale a flote. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Ronaldo es uno de los tantos que ha llegado a la ciudad del amor fraterno. Comenzó su trayectoria en Colombia con su novia venezolana, su novia para ese momento. Por el camino la relación terminó, pero quedó una gran solidaridad, algo muy común entre inmigrantes en esos trayectos de muerte, de mayor desasosiego. Su recorrido por el tapón del Darién comenzó en Acandí. Ubíquense en Sudamérica, en ese pedacito de Colombia, ese bracito que comienza Centroamérica que se junta con Panamá, que by the way, Panamá era parte de Colombia, pero los americanos vieron una gran oportunidad de construir el canal. Pero esa es otra historia. Ronaldo, gracias por aceptar la invitación de 2 puntos podcast. Usted nos contó que todo lo pinta en color de rosa, sobre todo cuando ya llegan a Candí, pero ahí es justamente en donde a usted lo abandona el guía. Explíquenos un poquito cómo fue su experiencia con el tapón del Darién. Así es, Emma. La experiencia con el tapón del Darién se empieza a poner fea desde el principio, yo digo, porque en el momento en el que tú pagas los $280 que vale tu recorrido por Acandí, se supone que vas a tener un guía que te va a acompañar hasta Panamá, lo cual en el momento en el que te internas a la selva te das cuenta que es mentira, los guías nunca van a tu lado, los guías se quedan, vas a tu suerte, solo te dicen sigue el río y continúa caminando hasta que llegues. Al principio te van diciendo va a ser un día de caminata, van a ser 2 días y resulta que mínimo con suerte son 3 días que uno dura internado en la selva. Hmm. ¿Y en qué momento, porque tú no lo contaste antes de este programa, en qué momento es que se dan cuenta tú y tu novia que como que eso no tiene mucho de aventura y más bien es un asunto bien peligroso? En esos 3 días, ¿cuándo te diste cuenta de eso? Cuando, cuando en una de estas caminatas de todo el día, al borde de un precipicio del río, miras hacia abajo y te das cuenta y miras el cuerpo de una persona que está tirado ahí, no sabíamos hace cuántas horas o hace cuántos, o parecía reciente.
creo que todo se te vuelve a la realidad, ¿no? Porque en ese momento estás con un instinto de supervivencia, estás con tantas cosas que quieres salir de ahí, pero cuando ves a una persona sin vida, creo que toda la realidad llega a ti de golpe, ¿no? Que te puede pasar en cualquier momento también. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es recorrer esa área? ¿De qué tipo de piso estamos hablando? Son varios tipos. Por momentos se torna en lodo hasta la rodilla. Otros momentos vas a la orilla del río, solo piedra, vas de piedra en piedra por el río, lo cual es bastante difícil para familias, para, digamos, a lo mejor para mí no era tan difícil por ser joven o lo que sea, pero la gente sufría mucho, muchas ampollas, muchas cosas, porque el tipo de piso es piedra, piedra de río, a ratos te toca caminar el borde de precipicios agarrado solo por cuerdas. Literalmente solo vas en el precipicio con una cuerda que te va guiando, no sé, 30, 40 metros al borde de un precipicio para poder seguir a la siguiente parte. Mm. ¿Cómo es pasar la noche en esa selva? Wow. Es fuerte porque nosotros solo llevábamos nuestra tienda de campaña, de lo cual uno se encuentra mucho también en el camino. Incluso también te da miedo mirar esas tiendas de campaña porque pues en la noche cuando acampas cerca de lugares donde ya hay tiendas de campaña, como estuve contando antes, hay cuerpos dentro de esas tiendas de campaña. Hay cuerpos de personas que simplemente quedaron ahí atrapadas o sí, una enfermedad, un animal, eh, y fallecieron o están ahí por días con hipotermia, están aún vivas pero ya en las últimas. En la noche escuchas quejidos, escuchas llantos, capaz tal vez de la gente que está ahí agonizando de dolor, falleciendo poco a poco, lentamente. Es fuerte en ese sentido ver esas cosas y escucharla cuando estás en la noche acampando. Ronaldo, ¿hay alguna autoridad que esté caminando el área? Porque ahí estamos hablando de Panamá. ¿Hay Sí. alguien que cuide a estas personas? ¿Hay alguna organización humanitaria? Digamos, ahí te encuentras la Guardia Panameña en el punto en el que empieza Panamá, que uno, bueno, hay una montaña que uno sube que son 2, 3 horas, con suerte, 6 horas para la mayoría de personas, subiendo eh, esa montaña que es para llegar a un punto donde están las banderas de Panamá, Colombia, que ya pasas a Panamá, que esa es una de las montañas más duras que hay, creo que la más dura que hay en el Lapón del Darién, en el que mucha gente también pierde la vida, porque también es una montaña que para los más expertos estoy seguro que sería muy difícil. Después de pasar esa montaña ya empiezas a encontrarte el ejército panameño, pero ellos básicamente solo están expectando porque pues no hacen gran cosa, solamente pedir documentos. De hecho, no conviene mucho ser colombiano al pasar por ahí. Generalmente creo que los colombianos que pasamos por ahí tratamos de camuflarnos porque por alguna razón la Guardia Panameña no quiere que colombianos pasen por ahí. Eh, ¿Por qué crees que eso es así, Ronaldo? Hay muchos laboratorios de cocaína dentro de esa selva, en esa zona en particular, porque al mismo tiempo de que el tapón del Darién lo usan como una ruta para traficar migrantes, también es una ruta que al mismo tiempo la camuflan para tener arriba de esas montañas sus laboratorios de cocaína. De hecho, si te desvías un poquito, vas a ir a dar a un laboratorio y si no te mata el tapón, te matan los narcotraficantes. De hecho, no sé, estoy casi seguro de que la Guardia Panameña está más ahí para asegurarse de que no subas allá porque deben estar en algún tipo de complot que, que, que en sí por tu seguridad. Mm, Del lado colombiano no encontraste nada, nada de ejército, nada institucional. No, en esa zona en particular tengo entendido de que es también dura la presencia guerrillera, paracos, entonces el ejército muy poco se encuentra por ahí, ahí los que mandan ahí en esa zona son ellos. De hecho, ellos deben tener el control
del dinero que entra por la migración. Ronaldo, estabas hablando de la montaña, que claro que aunque sea para expertos en hiking, digamos, en escalar montañas, es ya difícil. ¿Por qué específicamente consideras que es tan difícil subir esta montaña? Es una montaña con una inclinación terrible, mucha inclinación, es como subir una pared prácticamente. Solo le han hecho pequeños agujeros para que la gente pueda apoyar sus pies, pero no son como unos, digamos, con la distancia de una escalera, sino con la distancia de, es muy grande. Entonces, cada paso va siendo básicamente hacerse una sentadilla con tu peso en un gimnasio. O sea, y además, súmale a eso que ha llovido toda la noche. Mm, Lodo hasta la rodilla también. En cada hueco que pisas, en vez de pisar tierra firme, lo que pisas es barro. Es decir, te puedes ir abajo otra vez en cualquier momento. Y pasa, me tocó verlo. Me tocó ver un señores pues porque ves mucha gente de tercera edad en ese lugar, eh, que se caen y a veces van a dar, si tienes suerte vas a dar abajo otra vez y ok, o alguien te sostiene, pero si no, si caes al lado izquierdo, vas al precipicio y al lado derecho igual. O sea, es por eso se hace tan difícil y es lodo, es muy resbaladizo. Nosotros llevábamos botas de goma, si se te mete la arena ahí, todo se hace más mm, pesado, claro. vas adicionalmente pesado y tomas, o sea, es algo extremadamente, no puedes pararte a descansar porque la gente constantemente sigue subiendo y sigue subiendo. Quedarte a descansar sería tapar el flujo. Incluso la gente fallece en ese lugar por infartos, sí, por cualquier cosa relacionada al cansancio Mm, extremo. mm. Niños, ¿viste niños en ese recorrido, Ronaldo? Muchísimos, muchísimos. De hecho, en ese trayecto es normal que tú, aunque no lleves niños, vayas cargando niños, porque las madres van extenuadas, las madres ya no pueden más. Y literalmente a cualquier extraño le dan su hijo, pero o sea, ellas tratan de quedarse a una distancia cercana. eh, la mayoría de los migrantes, bueno, no sé si la mayoría, pero un gran número de los migrantes hombres cargamos niños en algún momento del trayecto por ayudar a las madres, porque es complicado, no, ellas no pueden solas. Claro, claro. Siempre me ha llamado la atención esa profunda solidaridad que nace de todo este recorrido de los inmigrantes. Claro, yo tengo que decirle a los oyentes que tengo que resumir un poco la travesía de Ronaldo que daría para un libro, y lo que nos contó antes del programa pues es espeluznante. Yo sé por Ronaldo que él sale del tapón del Darién y llegan a un pueblito indígena donde ya en Panamá donde los indígenas han construido el segundo piso en sus casas para albergar a la gente y hacer algo de dinero. Al parecer la ONU tiene campamentos, pero pues no todo es gratis en los campamentos de la ONU. Y salen en bus de Panamá hasta Costa Rica. En Costa Rica encuentran un país amable. No sucede lo mismo en Nicaragua, donde tienen que pagar un salvoconducto de $150. Todo el mundo hace negocio con los inmigrantes. A ellos los devuelven a Costa Rica, donde ya llevaban bastante estrés, descansan, pero tienen que volver a Nicaragua. Em, y tú nos contabas, Ronaldo, que en Nicaragua hay un hacinamiento en el lugar donde dan el salvoconducto. ¿Cómo es eso, Ronaldo? También te detienen, o sea, también el ejército sobre todo es el que tiene presencia ahí en esas zonas fronterizas. Y sí, estás como que si ellos te ven, te agarran, te detienen. Si no tienes el salvoconducto, sí, te llevan a un lugar donde hay más migrantes también, con la intención de que tú pagues ese salvoconducto de $150, que a veces es un poco raro porque en algunos casos escuché que el documento era bien raro, que no, realmente como si fuera falso, a lo mejor ellos se quedan con el dinero, Claro.
me imagino yo, supongo, que ellos se quedan con el dinero y te dejan seguir hacia adelante a tu suerte. Eh, y si no te devuelven en Costa Rica, pero es bien raro la manera en la que te devuelven, porque no hay un sistema de que ellos tengan, sino como puedan, así si es de devolverte a pie, te devuelven a pie, es lo que hacen. Claro, y tú decías que en Costa Rica, digamos, hay más libertad, ¿no? No están como tan vigilados como sucede en Honduras, en Nicaragua. Así es, en Costa Rica vas totalmente por tu cuenta, no necesitas nada, o sea, no necesitas como sino sí, saber dónde está la frontera para llegar, porque no realmente no hay problema de que no te vendan un pasaje, de que la policía esté controlando. Si para la policía tu documento de la nacionalidad que sea, si no te van a detener, no es normal que eso pase. Claro. Ronaldo, ya para cuando tú habías llegado a Costa Rica y vuelves a Nicaragua y ahorita nos vamos a Nicaragua contigo otra vez, em, ya ustedes llevaban bastante estrés, es decir, el paso del tapón del Darién es algo, pues me imagino yo, es como un infierno en vida. Salen de Panamá, tengo entendido que los detienen un par de días en Panamá, llegan a Nicaragua, pasan a Costa Rica, pues llegan a Nicaragua, los devuelven el momento en que ustedes pensaron en quedarse y no seguir esta ruta? Sí, sí, y bueno, como tú dices, traíamos mucho estrés porque también cuando, no sé si eso te lo conté, pero cuando salimos de Panamá, que llegamos ya que salimos a la civilización, digamos, el último punto en el que acampamos estando dentro de la selva, el río tenía amenazas de crecerse, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte, no sé si llamarlo suerte porque sería insultar a los otros migrantes, de Sí, que nos quedamos atrapados en medio de una isla y tuvimos que pasar la noche ahí todos vigilando el río, que en cualquier cosa el río subiera, ver qué podíamos hacer para sobrevivir, ¿no? La siguiente noche le pasó lo mismo a un grupo de 40, 50 migrantes y 32 murieron, arrasados por la corriente. O sea, wow, una diferencia como sí, nosotros salimos hoy y a de ellos les pasó el horas, día de horas. de horas. Entonces, eso nos generó mucha también, mucha como ansiedad, tal vez, ¿no? Veníamos muy mal psicológicamente ya en ese punto. Por eso también cuando nos regresaron decidimos quedarnos como a descansar, a soltar todo eso, porque mentalmente estábamos desgastados, agotados y físicamente igual. Claro, claro. Y ustedes vuelven a Nicaragua y bueno, pasan Nicaragua y llegan a Honduras. Tú nos contaste que en Honduras duermen en la calle. ¿Por qué sucedió esto, Ronaldo? Bueno, hay un punto en el que se aglomera mucha gente, llegan miles de migrantes al día a Honduras. En ese punto tienes que solicitar un salvoconducto también. Este salvoconducto es gratis, en teoría es gratis, Mm, pero al haber miles de personas, no sé si es que el proceso se atrasa, pero lo que yo creo es que el proceso se atrasa intencionalmente, porque al final los migrantes, no digo que esté bien, pero tú vas desesperado, vas cansado en el camino, te cobran el salvoconducto a 25, $20, 30, tienen distintos precios según la persona que te lo venda, para seguir hacia adelante. Entonces, como estás en ese punto, tienes que dormir esperando un turno, tienes que dormir en la calle, en la acera, haciendo una fila. Y pues además tampoco hay lugares donde dormir alrededor porque pues todo lo que está lleno. claro. Eh, Y además, pues solamente por cuidar la fila te toca dormir en la acera, en la calle, donde puedas. Bueno, se podría decir ni dormir, pero tirarte en una acera, esperar que el documento salga, y en realidad me atrevería a decir que la mayoría tenemos que comprar el documento porque no te lo dan. Claro, claro, el sistema está hecho para que no paguen 25, sino $100. Sí, o sea, exactamente. Entonces al final terminas pagando por algo que el gobierno tiene gratis, pero pues así es. Así es Claro, el negocio de nosotros los migrantes, lamentablemente, en el camión. en todos los países que pasan. Ronaldo, ¿qué pasa si, por ejemplo, las autoridades llaman para entregar el documento y no está ahí el migrante? Si no estás ahí, perdiste y tienes que volver a empezar la espera desde cero.
como si no hubieses estado ahí nunca. Mm. Es la primera, ¿esa es una de las primeras noches que duermes en la calle en Honduras? Sí, Honduras fue la primera, el día de mi cumpleaños, de hecho. Fue la primera noche que dormí en la calle. ¿Qué pasó por tu mente, Ronaldo? ¿Qué pasó esa noche por tu mente en la calle y día de tu cumpleaños? Wow, fue fuerte sobre todo por ser en el día de mi cumpleaños, como que empiezas a decir yo qué hago aquí, yo por qué no me quedé, yo por qué no me quedé en Costa Rica, por ejemplo, que la chica con la que venía lo pensó y dijo, no, yo me quedo aquí, yo no quiero seguir. Fueron momentos pues ya difíciles por lo que veníamos pasando, como que no, yo me quedo aquí, yo no quiero seguir, yo no sé si realmente vale la pena, si te pones a pensar, si el trayecto va empezando, ¿cómo será más adelante? Claro, claro. Eh, sí, fue todo eso lo que pasó por mi cabeza. ¿Cuántos días llevabas, en ese momento? Fueron 3 en la selva, alrededor de una semana, poco más, Wow, unos 8 o 9 días apenas. una semana de unos niveles de estrés Parecían años. impresionante. Claro, claro, claro. Y cuando tú pensabas, ¿por qué estoy aquí? No estaba tan mal en Colombia. Vámonos un poquito a Colombia antes de seguir tu recorrido. ¿Qué hacías tú en Colombia, Ronaldo? El último tiempo antes de salir de Colombia, trabajaba en el sector floricultor de Colombia, eh, flores, cultivo de flores. Eh, Estaba estudiando ingeniería agrícola también. Sí, Eh, pero dentro de Colombia también mi vida se basó básicamente pues en desplazamientos desde que soy niño, porque pues cuando yo nací soy de una zona bastante complicada en el tema del conflicto, Puerto Valdivia, Antioquia, que es una zona que ha estado marcada por la violencia, que cuando no es el guerrillero es el paraco, cuando no es el paraco es el propio ejército colombiano, lamentablemente. Eh, el primer desplazamiento de mi familia y en el que me incluía, yo ni siquiera tengo memoria porque estaba recién nacido, fue por allá en noviembre del 2001. Yo nací en octubre del 2001, es decir, cuando mi familia tuvo el primer desplazamiento yo estaba de meses, mm, un mes. Luego de eso, unos años después volvimos a esa zona, 2010, 2011, otra vez desplazamiento, otra vez si te tienes que salir. sí, Eh, digamos, eso, gran parte de eso fue lo que dividió a mi familia desde hace mucho tiempo. Tengo un hermano mayor que vive en Perú. Para ese momento mis padres habían emigrado a Venezuela un tiempo, pues allá las cosas tampoco se dieron, volvimos a Colombia, bueno, ellos a una zona, ya, pues mi familia está muy dividida, a pesar de que estábamos en Colombia, mi familia estaba muy dividida ya. Mi papá sí. vive en Pereira, mi mamá vive en la costa, yo vivía en Bogotá, mi hermano vive en Perú. Eh, sí, son los temas de la violencia, ¿no? Al final, aunque estés bien y estés vivo, que se le dan siempre gracias a Dios, no vuelve a ser la misma, tu vida no vuelve a ser la misma. Claro, Ya claro. los momentos se acaban para siempre, parece. Entonces, todo queda muy dividido. La vida no vuelve a ser igual en general. Tú llegas a Bogotá, me contabas antes de este podcast, cuando tienes 15 años y llegas solo. Tú llegas a vivir a una ciudad de 10 millones de habitantes a los 15 años. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia, Ronaldo? Fue dura porque, claro, primero tengo 15 años y segundo, soy de campo. O sea, yo soy el De lugar de zona donde soy, rural, eso sí, es un pueblito si en el pueblo hay 500 personas es mucho, o sea, en el pueblo en general, yo vivo en una vereda, entonces imagínate. no sé, de ver 2, 4 casas en todo lo que camines a una ciudad como Bogotá, que es una ciudad extremadamente grande, bulliciosa, con muchas cosas bonitas, pero también con muchas cosas con las que tienes que tener extremadamente cuidado, porque sí es una ciudad en la que hay de todo, y de todo es de todo. Mm, Eh, Fue fuerte, un choque totalmente, un cambio totalmente también. Tampoco, no tenía familia en este lugar, no tenía, sino, bueno, algunos claro, conocidos. Y en general fue duro porque también a esa edad es muy difícil que te den trabajo. También la pasé mal. La pasé mal hasta cumplir los 18 años, yo me atrevería a decir que la pasé mal.
Claro, claro, no podías trabajar. Y a los 18 es que comienzas a trabajar en el cultivo de flores. Así es, a los 18 años empecé a trabajar en el cultivo de flores, empecé a aprender mucho también en ese lugar, al punto de que, bueno, me dieron la oportunidad de ser supervisor también. A mi corta edad empecé a ser supervisor de área, un grupo pequeño, me dieron la oportunidad también en el tema de cómo estaba estudiando, relacionarlo con mi trabajo, Sí, también. Entonces, en general, pues en ese momento las cosas iban relativamente bien, pero, pero lamentablemente Colombia también sigue con esos problemas. Colombia es un gran país, pero lamentablemente sigue con esas situaciones que no cambian, de la violencia, de la guerra interna, de estas cosas que te hacen la vida más dura, sobre todo las claro. personas que tenemos la familia en esos lugares o alrededor. Y me pregunto si también un poco la dificultad de salir adelante, es decir, esta promesa de que si trabajas duro consigues lo que quieres. Por supuesto, es que sí, es un tema que también te lo plantea, ¿no? Te pone en la mesa a decir, bueno, Ronaldo, tú estás trabajando, estudiando, te estás envejeciendo rápido, te estás matando las pestañas, pero ¿qué beneficio estás viendo? Mm, sí, o sea, literalmente para mí que era lo que más me hizo pensar, tomar la decisión rápido fue, eres una persona sola, ganándote el sueldo de un supervisor, no estás ganándote un sueldo mínimo y la verdad es que no te da. Me ponía a pensar en la gente que se gana un sueldo mínimo para mantener una familia. Yo decía, aquí no es. Claro, Me encanta mi país, pero pues aquí no es. claro. Ronaldo, ¿y conoces a tu novia venezolana? ¿Cómo la conoces? Allá la conocí en el terminal del Salitre, trabajaba en el terminal más grande de Bogotá. Sí. Terminal de En ese lugar, transporte, ¿no? terminal de transporte, así es, de Bogotá. Y la conocí por un amigo que teníamos en común. O sea, yo la vi en el terminal, teníamos casualmente un amigo en común y así la conocí en Bogotá. Claro, claro. Y Empezamos a salir resuelven, y bueno, claro. Y resuelven los dos venirse, pegarse el aventón y venirse a los Estados Unidos. así es, ya yo tenía la idea en la cabeza. Casualmente cuando se la comenté, ella iba a comentarme a mí, teníamos básicamente la misma idea en la cabeza. Dijimos, bueno, unamos fuerzas y vámonos allá, en el nombre de Dios. Y Claro. así fue. Cuando hablamos de unamos fuerzas, eso en dólares, en dinero, ¿cuánto fue para salir? Al principio teníamos como 5.000 entre los dos, al final entre esfuerzos de poquitos y de todo, no sé, unos 6, 7.000 dólares Para pagar el trayecto. para pagar el trayecto, que pensamos que estábamos bien de dinero. Y bueno, relativamente, se podría decir que sí lo estábamos, porque pues gente venía con menos, pero pues Sí, ya, pero ya, ya nunca sabes es que suficiente nunca es suficiente, en este además tipo de con... viajes. Claro, No, de claro. acuerdo, ¿Cómo no. contactaste a tu guía en Colombia, en Bogotá? Cuando estábamos en Medellín, conocimos unas personas. El guía no lo conocí en Bogotá, el guía prácticamente fue en el camino, que estábamos en Medellín ya para salir a la costa, a esa zona de Antioquia en la que pues es donde salen las canoas, las lanchas, Sí, hasta Candil, porque te toca un viaje de 2 horas y media en lancha desde esa zona antioqueña hasta a Candil, que claro, ya ya está la más cerca. punta con Ajá, Venezuela. Perdón, con con- Panamá. de acuerdo con Panamá. Sí, Entonces, en ese trayecto fue donde nos te hablaron de un guía que nos iba a buscar al terminal cuando llegáramos allá, a donde íbamos a agarrar la lancha, que nos teníamos que dormir esa noche ahí. Él nos daba donde dormir, nos daba comida y al otro día él nos iba a buscar a la casa para salir a la lancha claro. y cobraba $280 y eso fue. Es por eso, es decir, nada de guía por la No, montaña, eso. no, y Eh, ese era un guía, sí. Dale, dale, Ronaldo. No, y ese era que te iba a decir, y ese era un guía, pues se podría decir de cuello blanco, o sea, él solamente Decente. recibía sí, recibía el dinero,
sí, te llevaban, al principio lo pintan bonito porque te llevan en un carrito nuevo, 2020, te dejan en la casa, te dejan te dan algo de comer y sí, te tratan bonito, el tipo habla muy bonito, no sé qué, van a tener guía todo el camino, ahí es donde Mm, te venden toda la película, entonces, sí, mm. Ronaldo, nos quedamos en Honduras, pasan a Guatemala y tú nos cuentas que en el trayecto de ese bus hay una gran cantidad de retenes, más o menos 16 puestos de policía, dijiste en el trayecto, y les piden de $5 a $10 por parada y sí. estamos hablando de las autoridades. Así es. Cuando pasas legal, puntos legales que yo pude ver con mis ojos y decir, mira, este es un control legal, solo vi dos, uno o dos hasta Ciudad de Guatemala, que es el que está normalmente cuando pasas la frontera de un país a otro, que está bien porque es Claro. normal, pero adicional a ese, habían alrededor de 16 puestos de policías, se podría decir puestos, solamente atraviesan la camioneta en la mitad de la calle y paran los autobuses donde saben que vienen los migrantes y se suben al autobús y empiezan a pedirle 5 o $10 a cada migrante para dejarlos continuar, sino con la amenaza de que te van a devolver, de que te montan en la camioneta y te llevan a la frontera otra vez. Y así son por todos los puestos, 10, 5, 10. Solo hasta Ciudad de Guatemala, que es la capital, Sí. imagínate. Y de ahí de Ciudad de Guatemala hasta la frontera con México, básicamente lo mismo. Wow. ¿Qué pasa en México, Ronaldo? Llegan a México, ¿qué pasa? Bueno, cuando llegamos a México, a la frontera, digamos, de una vez empezamos a buscar cómo cruzar, porque tienes que cruzar por el río sí que divide la frontera de Guatemala con México. No lo Sí. puedes atravesar por el puente porque, bueno, está muy controlado. Buscamos unos señores que también son guías, se podría decir, coyotes, polleros, no sé, así se les llama allá, que Sí. te pasan el río por diferentes tarifas, 25 hasta $80, solo por pasarte el río, en unas especies de llantas como de camiones grandes, te Sí. pasan el río, ahí vas 4, 5, hasta 8 personas en ese pedazo de llanta de neumático improvisado para pasar el río. Wow. Cuando pasas a aquel lado del río, yo no sé si nosotros los migrantes que venimos así por nuestra cuenta o todos, pero ahí empieza empiezas a sufrir México, porque apenas estuvimos en ese pueblo que fue el primer pueblo mexicano en el que estuvimos, ya nos robaron, ya nos estafaron. El primer señor que encontramos, pues el muchacho que nos pasó nos dice, listo, ahí ese es el pueblo. No recuerdo el nombre, la verdad, en este momento, es estado de Tapachula. Eh, Cuando llegas ahí de una vez te dicen, bueno, busca una camioneta que te lleve, un carro que te lleve, aquí cualquiera te lleva. Ok. Pasamos y empezamos a buscar a alguien que nos llevara. Sí, 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 yo les cobro, nos cobró como $50 y nos anduvo como 500 metros y nos bajó y así nos dejó a mitad de la calle cuando empezaba a salir del pueblito un potrero, ahí nos dejó y nos dijo que nos fuéramos por el monte y nos bajó a la mala de la camioneta, las Wow. combis, como se dice en México. Solo teníamos una hora de estar en México apenas. Ahí no sabíamos que apenas empezaba la desgracia, se podría decir. En México. Sí, Ronaldo, tú nos contabas que se unen a una caravana, los agarra migración, tú te enfermas, te cuidan unos dominicanos y así es. sales a los 7 días con un documento y sales a San Pedro Tanapateque, Tapa, a Tapanatepec, así es. Tapanapete. Ajá. Y tú cuentas que ahí hay miles de inmigrantes por todas partes. ¿Qué, qué, Sí. qué pasa ahí? San Pedro, sí, es un pueblito que tendrá capacidad, no sé, sus habitantes serán 1,000, 2,000 personas, no lo sé. Eh,
tendrían miles de personas, no sé, 5.000, 6.000, no estoy dando un número porque, o sea, literalmente las aceras no caminabas porque la gente estaba a veces sentada, acostada, porque no cabían. Eh, la gente adecua sus enramadas, sus porches para rentártelo, para que duermas. Hay mucha gente, hay mucha gente, o sea, el pueblo es un caos, en su mayoría son nacionalidad venezolana, algunos nicaragüenses que también vienen huyendo de su país, pero en general es mucha cantidad de gente la que hay en ese pueblo. Hay un campamento allí, que es donde te daban el permiso, creo que te lo daban porque ya no, creo que no dan ese papel, Sí. eh, para poder atravesar México. En teoría, ese documento te sirve para atravesar México sin problema. Mm, Eh, pero tienes que estarlo esperando. Llegas, cuando recién llegas, normalmente llegas en la madrugada, porque si llegas en el día no llegas porque te agarra migración o te agarran, con suerte migración, porque si no te agarran los narcos y ahí quedaste, los carteles. Eh, tienes que esperar, te anotas en una lista y dices, bueno, ¿cuántos días hay que esperar? Hasta 15, hasta 20 días. Ya hay como que, bueno, a ver qué haces en ese pueblo 15, 20 días, porque con el caos que hay, créeme que es difícil estar ahí 15 días. claro. Un día es difícil. Ahí nosotros encontramos una casa donde, como una familia mexicana que renta el espacio, porque no voy a decir cuarto, los espacios, Ujú. para que estés ahí durante el día, para que tú cocines algo, te habilitan algo ahí en un lugar para que hagas comida, para que puedas estar ahí los 15 o 20 días que tienes que estar. Son días en los que tienes que estar en ese lugar. En el lugar donde dan el permiso hay un campamento gigante, gigante que tendrá capacidad para 500 personas y habían miles de personas en ese campamento, lo cual ya era inhumano, era insalubre. Todo está lleno de fango, mosquitos, animales, ratones, o sea, el lugar es insalubre y pues Mm, las autoridades no hacen nada para ayudarte, ¿no? Para ayudar a esas personas que están ahí, porque muchas de las que están ahí están enfermas. Hay haitianos, hay mucho haitiano, mucha persona de nacionalidad haitiana. Eh, son los que más están ahí en ese refugio, haitianos y venezolanos. El lugar es insalubre, huele mal, es terrible. Eh, wow. y tienes que estar ahí durante el sol a, no sé, 35 grados bajo el sol esperando a que llamen tu lista, porque así te lo vayan a dar en 15 días, tienes que estar ahí todos los días, desde el día 1 hasta el día 15, porque en cualquier momento te llaman y si te llaman y no estás, te vuelven y te dejan por fuera y te toca esperar otros 15 días y pasó porque a un colombiano también casualmente, que fue el que estuvo ahí, me atrevería a decir, de los 15 él estuvo 10 días esperando su documento cuando se quedó dormido el último día porque pues estaba muy cansado el señor, no lo recibió y le tocó otra vez, lo dejé allá esperando 15 días otra vez, Otros 15 días. así Wow. es. Ronaldo, tú estuviste en Oaxaca, en Puebla y pasas a Monterrey y parece que en Monterrey la cosa se puso más peluda. Así es, en Monterrey, bueno, en Monterrey fue donde ya, digamos, en ese trayecto empezamos sí, fue cuando el cartel se nos sube al autobús, eh, y empiezas como que sí, andan vestidos todo como si fueran uniformados como de la ley, pero pues realmente esos uniformes son de ellos. Son el cartel y se suben, te miran, van y se bajan, más adelante ya vuelven y te paran, porque ya saben cuántos migrantes van, ya saben todo, porque pues los demás atrás ya les dijeron. Mm, Eh, en Monterrey fue donde nos agarró, bueno, ahí fue la primera vez donde nos agarró el cartel, así. Eh, decidimos como que, o sea, fue como que estábamos muy asustados cuando pasó todo eso, que nos agarró el cartel, que nos empiezan a extorsionar, que nos dicen bueno, te amenazan, te dicen que te van a matar, te dicen que si tienes familia afuera que les van a llamar o que te van a cortar los dedos.
para que tu familia vea que es verdad, o sea, eh, no sé, es duro porque ves, no sé, en ese autobús veníamos unos 20 y algo de migrantes y mm, todos los bajaron, todos les empezaron a amenazar, a decir que les iban a quitar, que les iban a pedir dinero a la familia. Para muchos que venimos en ese trayecto, pues no tenemos un familiar que te dé, ellos piden 5 o 10 mil dólares, no tenemos un familiar que dé eso. claro. Eh, Ahí fue donde teníamos mucho miedo en ese lugar. Eh, Nos robaron todo lo que traíamos, el dinero que traía, el poco dinero que ya traíamos. Eh, Nos quitaron todo, nos dejaron en la calle en Monterrey, estábamos en la calle, no teníamos nada. Decidimos tomar el tren hasta la Eh, frontera, La bestia, sí, la bestia, porque no teníamos opción. claro. Fuimos a dormir en la estación del tren, eh, salimos en el tren, para esas fechas había unas heladas terribles en México, en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, norte de México, había unas heladas terribles para esa fecha y básicamente íbamos congelándonos en ese camino, en ese trayecto. Sí, Eh, a veces te tocaba meterte en una bolsa de basura para no morir de frío. sí. Eh, Íbamos y fueron como unas 12 15 horas, no sé, de viaje en el tren. También te encuentras de todo, se suben los carteles a molestarte en el tren también. Pues yo iba con una chica, es bien conocido que en México en los trenes se suben a violar a las chicas. De hecho, en el camino a las varias amigas del trayecto las violaron eh, en México. Entonces, nada, decidimos arriesgarnos porque no había otra opción ya. Para atrás no íbamos a dar a Colombia Claro, ni ya mucho menos a su país. Y yo, ya bueno, ya estamos aquí, hagamos un último esfuerzo. claro. Era el Y último país para ya cruzar. así es. Y bueno, decidimos, y bueno, ya cuando íbamos en el camino, íbamos pasando poco a poco más obstáculos, como si fuera una carrera de obstáculos. Poco a poco iban pasando los obstáculos. Por eso digo a veces que no sé si llamarlo suerte, porque pues sería insultar a otros migrantes, ¿no? Mm, Porque a otros sí les tocó feo. Cuando los carteles se subían, era a bajarlos, a dejarlos a la mitad de la nada. Muchos los dejaban por maldad a mitad de la nada. Bueno, y nada, cuando llegamos a Piedras Negras, que era el destino, nos bajamos por inexperiencia, no, hicimos pues dimos papaya, como diríamos nosotros. mm, Nos quedamos en la calle, estábamos intentando buscar un lugar donde meternos para que no nos vieran en la calle, pero pues no, como no sabíamos el tema, nos agarró, de repente llegaron camionetas como quien está buscando al Chapo Guzmán. mm. eh, Nos montaron a las camionetas y era otra vez otro cartel, otra vez las amenazas, otra vez que te vamos a matar, que con quienes andan, que si veníamos con guía, con pollero, con coyote, Sí, eh, te empiezan a amenazar, que van a pedir dinero, que van a, ya, que sí, que van para atrás, que no sé qué, que los vamos a matar. Fue miedo, nos dejaron unos días detenidos con ellos. Eh, y pues ahí es también donde nos damos cuenta el complot que hay entre estos grupos y el gobierno mexicano, mm, porque ellos nos sueltan, bendito Dios que nos sueltan, ¿no? Y va que nos sueltan y que migración llega, es decir, ellos te dejan en el punto para que migración llegue por ti, ellos están compuestos, para mí claro, están juntos, o están sea, comunicados, por lo mínimo, mínimo están comunicados. y de hecho, mucho en el camino te das cuenta porque también si te paran el autobús aquí, te para la policía mexicana, más adelante ya está esperando el cartel, o sea, se avisan entre sí. Mm. Ronaldo, hay una parte en la que tú nos cuentas bueno, vuelves a agarrar la bestia em, y tienes que esperar el tren con otro muchacho solos, ustedes, Sí, 3 días en un pueblo. así es.
sin nada, sin techo, sin comida, sin nada. Así es. De ahí cuando el cartel nos entrega migración, nos devuelven atrás a un estado que se llama Aguascalientes. No sé si es un estado o un pueblo, no sé, de México. Sí. En ese pueblo está a unas horas de Monterrey. En ese pueblo que se llama Aguascalientes, bueno, a nosotros nos separaron a esta chica y a mí. Yo tuve que esperarla en ese pueblo, esperándola y pidiéndole a Dios que sí llegara ahí, porque pues a veces las tiraban hasta Tapachula otra vez. Mm. Eh, y cuando pues unos días después ella llegó, yo estuve esperándola ahí en ese pueblo. Decidimos, pues como estaba en Monterrey a unas horas, llegamos bueno, nos aventuramos hasta Monterrey, ya sin dinero, ya con lo último, ya sin nada, hasta sin zapatos creo que andábamos. Eh, y nada, ahí yo pedí ayuda a mi familia, ella pidió ayuda a su familia para que le apoyaran con algo de dinero y ella decidió irse a una frontera que habíamos escuchado de que estaban ayudando migrantes, unas casas de migrantes que estaban ayudando a pasar con un proceso para los venezolanos. Yo no podía ir allá porque pues, no iba a servir de nada. Claro. Y a Matamoros, lo último que yo tenía se lo di a ella y ella se fue para Matamoros y yo me quedé ahí en Monterrey, en la calle, dormía a veces en un terminal, dormía en una iglesia a veces que conseguimos una iglesia. En esa iglesia conocí a este muchacho nicaragüense y yo decidimos aventurarnos al tren, vamos en el tren, yo le dije, bueno, ya yo conozco más o menos la ruta, Claro, claro. sé más o menos lo que no debemos hacer y bueno, llegamos al tren, a la estación, no sé si salían todos los días se suponía, pero no, estuvimos 3 días ahí durmiendo a la intemperie con esas heladas y de paso nos llovía, eh, con otros migrantes, sin comida, sin agua, estábamos eh, ya mal, además de que a veces se metía la policía y empezaban a quitarte dinero para no sacarte de la estación. La misma policía de Monterrey, sí, la policía mexicana, los mismos miembros a veces del tren, muchos de la mayoría, yo de eso sí voy a decir que el 90% de la gente que trabaja en el tren te ayuda, te Mm. dice, mira, ya va el tren, pero hay otro 10% que se aprovecha y empiezan a meterte miedo, a decirte, no, mira, si los voy a dejar que se metan aquí porque si no los van a matar, pero denme algo. Mm. Eh, entonces, eso es terrible. Mm. A veces salían los trenes y cuando había una persona de mal corazón no nos decía. Por eso también estuvimos los 3 días ahí durmiendo sin nada. Claro. Hasta que se cambiaba de turno y si llegó un señor que nos dijo, va a salir el tren. Nos trepamos a ese tren y otra vez el trayecto, otra vez lo mismo en el tren. Se vive cada vez que sube un tren es una nueva historia de cosas terribles. En el tren se ven muchas cosas terribles también. El cartel se subió otra vez, violaron a una chica en ese trayecto. En una de las paradas que el tren hizo en un pueblo, un señor fue a comprar algo de comer. Nosotros teníamos un niño de 9 años y el tren arrancó sin previo aviso, porque pues obviamente eso no avisa. A veces suena un claxon, pero a veces no. Sí. Y el señor no le daba tiempo de llegar y con todo lo que traía, él intentó colgarse en el tren y se cayó. Y nosotros nos quedamos con ese niño ahí en el tren. Eh, Son cosas que Wow. se viven y son extremadamente duras. Ellos eran hondureños. Eh, con ellos nos separamos en esa familia, pues el padre, pude saber al menos que el padre no estaba muerto, que estaba bien. Eh, los alcanzó, de hecho, más adelante, gracias a Dios, en otro tren. Y muy golpeado, eso sí, muy lastimado, pero bueno, el señor estaba bien. Y bueno, cuando ya llegamos a Piedras Negras, después de una noche terrible de carteles y de amenazas con armas, de todo eso que te estoy contando, de ver eso, de ver esa situación en la que una persona casi pierde la vida en el tren, como la pierden todos los días, porque ese casi la Claro. pierde, pero hay gente que sí la pierde. Eh, Llegamos cuando apenas vimos que estábamos en el pueblo, nos bajamos del tren y
hicimos una ruta bien larga, bien zigzagueante, salimos prácticamente por barrios, por cosas donde la gente no se mete normalmente, pero yo sabía que si veníamos por el pueblo normal nos iban a agarrar otra vez migración, porque migración siempre está presente, no quieren que tú llegues ahí. Eh, y nada, cuando llegamos sin querer, o sea, nos metimos tanto por barrio que sin querer llegamos a la orilla del río por otro punto. Sí, Y, sí. y bueno, ahí estaba migración, pero pues ya no nos importaba, o sea, Claro, y ahí, después de ese recorrido, olvídate. sí, ¿no? Y ya migración nos miraba y migración sabía que si venían a correr o algo, nosotros nos íbamos a tirar al río. Claro. Entonces solo nos quedaban mirando y nada, agarramos, él puso su teléfono porque ya yo no tenía nada. Él agarró su teléfono, lo metió en una bolsa y nada, cruzamos Y el río. cruzaron el río Bravo. Sí, Ronaldo, pareciera que es un alivio entregarse a las autoridades norteamericanas. pareciera no es un alivio, es un alivio, es literalmente como si cargaras el tren de la bestia encima y te lo quitaras. O sea, sabemos que existe la posibilidad de que te devuelven, sabemos que existe la posibilidad de que te apliquen título 42 y todo, pero Sí, solamente ya llegar a suelo estadounidense ya como que respiras, o sea, tú dices, Dios mío, o claro. sea, porque en todo este momento, en todo este trayecto, yo no había podido ni llorar, Emma, porque no te da tiempo de llorar, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para quedarte y pensar de lo que está pasando. Todo es una carrera. Saliste hoy de aquí, vas para allá, saliste de allá, vas para aquí, necesitas sobrevivir. O sea, tu instinto de supervivencia está activo, estás Mm, mm, siempre en ese mood. Es un mood que tenemos los seres humanos, estoy seguro, de adrenalina constante. Y cuando ya pasamos eso, al muchacho sí, claro, también habíamos vivido tantas cosas que tenía muchos nervios, tanto así que cuando encontramos lo primero que pasamos el río, lo primero que encontramos fue el ejército norteamericano, el ejército estadounidense. mm, Y él estaba tan asustado que no quería acercárseles porque él pensaba que eran mexicanos. mm. Y él decía, no, 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 tenemos que saltar el muro. Y pues cuando tú pasas el río Bravo ya estás en Estados Unidos. Él Claro, decía que claro, él estaba tan asustado que quería saltarse el muro. Y yo le digo, no tienes que saltar el muro. Aquí en la orilla del muro está la Border claro, Patrol. claro. Y no, él estaba tan asustado. Bueno, lo pude calmar. Nos acercamos a los militares. Ellos nos dijeron, sí, miran, allá en adelante hay un muchacho hijo de hispanos. eh, Nos dijo, mira, sí, allá adelante están la Border Patrol. Y nos escoltó hasta la Border Patrol Mm, y, y nada, y cuando anotan tu nombre ya sientes que es un alivio, que bueno, que todo va a estar bien, ¿no? guau. Ronaldo, y bueno, llegas a Filadelfia. ¿Qué recuerdas de tu llegada a Filadelfia? Lo maravillosa que fue la gente, o sea, Ah, digamos, muy bonito, la verdad. Filadelfia nos recibió de una manera muy bonita, de la cual estoy siempre agradecido con la ciudad, con la gente, con las organizaciones que nos recibieron, varias organizaciones como Juntos, como Santo Tomás, como algunas otras organizaciones que se me va el nombre ahorita, pero que estuvieron muy presentes en el lugar, la propia ciudad de Filadelfia, la propia alcaldía. eh, También ellos se encargaron como de ya apenas vieron el autobús ya eh, tranquilos, todo va a estar bien, los vamos a ayudar a si van a algún destino, si quieren un shelter, un lugar. Fue como que un gran alivio para nosotros, porque no sabíamos, muchos de nosotros veníamos claro. eh, qué va a pasar ahora, porque por ejemplo a mí mis planes para donde yo iba todo cambió, eh, entonces no tenía un lugar ya donde llegar, en principio era Indiana, allá se me cerraron las puertas, Sí. estando en Texas, ya estando en Texas ya dices, bueno, dormir en la calle en pleno invierno, pues a ver a dónde llego, Como que no, sí. Llegaste en como que no. noviembre muy cerca de Acción de Gracias, ¿no? Estabas, Para esos días, creo que Acción de Gracias fue en el autobús. sí. Me, me tocó pasar, sí, entonces, sí fue para noviembre, para esos días de Acción de Claro. Gracias que llegamos. ¿Cómo te ha ido? ¿En qué trabajas ahora, Ronaldo? Cómo es tu vida en Filadelfia? Bueno, actualmente trabajo en una factoría de carnes Ujú, para steaks. em, sí, eh, en general, muy bien, o sea, ahorita estoy estudiando inglés,
Hoy firmo mi primer documento para el permiso de trabajo, casualmente. Hoy voy a firmar el documento saliendo de aquí. Felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, todo va fluyendo poco a poco, gracias a Dios. Hemos estado Claro, haciendo la tarea también, ¿no? La verdad, no. claro, claro. ¿Cómo, cómo está la parte emocional y la parte del corazón, Ronaldo? Bueno, pues en este punto mejor. Creo Mm, que obviamente he pasado momentos grises, he pasado algunos momentos de casi depresión, se podría decir, pero bueno, mm, tengo un par de personas que han sido muy maravillosas para mí. Clarita ha sido una de ellas, que ya creo que ha estado en el podcast. Eh, la Sister Frank, que ha sido también una persona de Santo Tomás. Bueno, me he podido integrar a algunas personas de las cuales ya somos familia, te pude conocer, eh, lo cual agradezco también. Y bueno, así vamos llevando las cosas, ¿no? claro, claro, esta es tu Así, casa, Ronaldo. Después de todo esto, Ronaldo, y que ya un poco llega la reflexión, ¿qué le dices tú a las personas que quieren migrar? ¿Qué piensas tú mismo de esa aventura tan, pues tan dura que has vivido? bueno, primero hay que pensar muy bien las cosas, digamos. La vida tiene muchas cosas por las cuales uno atraviesa que te hacen tomar esta decisión, más de los que venimos de países como los nuestros, que tienen años en básicamente lo mismo. Eh, pero pienso que también que la gente tiene motivos de sobra porque lamentablemente la vida en nuestros países no está bien. Pero que sí tienen que saber que la realidad es totalmente dura, la realidad es cruda, la realidad es fuerte. La gente allá afuera, esto es una selva de cemento y la gente allá afuera es dura. Hay gente que te ve como un negocio, tienes que estar preparado para que te vean como un signo de dólar en los ojos. Ah, en general tienes que estar con los pies muy puestos sobre la tierra, porque si no, en el primer golpe de realidad ahí te vas a quedar. ¿Te arrepientes, Ronaldo? No, lo volvería a hacer. Tal vez con otras precauciones, otras cosas, pero lo volvería a hacer. ¿Y qué esperas de esta ciudad, Ronaldo? ¿Qué esperas de esta travesía, de haber llegado aquí a los Estados Unidos? ¿Cómo te imaginas en 5 o 10 años? Ayudando. Me encantaría poder ser parte de alguna organización para ayudar a esta gente que viene hasta de la India, ¿no? Porque pues te encuentras indios, te encuentras africanos para ayudar a la gente. Es básicamente mi sueño ahora es convertirme, no sé, en alguien que pueda ayudar, así como a mí me han ayudado desde que yo llegué a este país. Mm. Ronaldo, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerte muy profundamente tus palabras, haber compartido tu testimonio con Dos Puntos Podcast. Esta es tu casa, em, y te deseo toda la suerte del mundo en este país. Muchísimas gracias, Emma. Gracias a ti por la invitación y por escucharme, por abrirme las puertas del podcast. Estoy muy agradecido. Amigos, también quiero agradecerles a ustedes que nos escuchan. Escúchenos en WPPM 106.5 FM los viernes a las 9 de la mañana y también véanos en Filatino Radio. Suscríbase a Spotify y a YouTube si le ha gustado el contenido que escuchó. Síganos en el social media. Este podcast es posible gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y el trabajo de Julián Carreño, Jennifer Flechas, Marison Cara, Sofía Poveda y Fernanda Sánchez y la colaboración de Edgar Ramírez con Filatino Radio. Apoye uno de los pocos podcasts latiné en español en la ciudad de Filadelfia. Chao, chao. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por un sueño. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo.
Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados.